cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. Hola, ¿qué tal? Soy Julieta Espinosa y les doy la bienvenida a una emisión más de este programa en el que hoy vamos a hablar acerca de los peligros de una erupción volcánica. Y para ello contamos con la participación de la doctora Lucía Capra, quien es directora del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Doctora. Hola, Julieta. Y de la doctora Rosario Vázquez Morales, quien es profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la UNAM. Hola Julieta, gracias. Para comenzar con este programa, vamos a platicar acerca de por qué a lo largo de la historia de la humanidad las personas se han asentado en las orillas de los volcanes para realizar su vida cotidiana. ¿Hay alguna explicación referente a esta afiliación de vivir cerca de los volcanes, doctora? Los volcanes son relieves geológicos que llaman mucho la atención por la actividad que tienen. Entonces, las civilizaciones yo creo que siempre buscaron un punto de referencia y eso hubiera podido ser un volcán que además podía tener algunos significados mitológicos de protección o de poder. Además, se junta el hecho que los suelos volcánicos son altamente fértiles y entonces son fáciles en general, fáciles de trabajar y por los nutrientes que tienen propician crecimientos de cultivos de diferente tipo. La otra cosa también hay zonas volcánicas en particular que no solamente proveen de suelos fértiles, sino también de fuentes de energía, como la energía geotérmica. Entonces, por ejemplo, lugares como Islandia no necesitan, producen su misma energía de la fuente geotérmica, del calor que se almacena por debajo de un volcán y además le provee agua caliente. Entonces, por ejemplo, en Islandia, países así, tienen una fuente energética gratuita y limpia. Entonces, hay diferentes motivos, pero yo creo que antes que nada el volcán siempre ha traído a las poblaciones como punto de referencia y además son entornos que durante etapas de quietud del volcán pueden ser amigables para poder vivir ahí. Claro. Doctora Rosario Vázquez, en el caso específico de México, bueno, tenemos que somos un país con bastantes volcanes y con poblaciones alrededor de los volcanes. ¿Cómo considera que se ha dado también este fenómeno de que las poblaciones mexicanas, incluso las culturas mesoamericanas, bueno, se hayan instalado en las cercanías de un volcán? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, pues prácticamente la mayor cantidad de población que tenemos en el país que se concentra en el centro, la Ciudad de México, Puebla, pues están al lado, ¿no?, de un coloso y que se encuentra activo, ¿no?, como lo es el volcán Popocatépetl. Yo creo que en su momento cuando las civilizaciones prehispánicas decidieron asentarse en esta zona del Valle de México, fue principalmente por las fuentes de agua que había en los alrededores de esta zona volcánica y también por la fertilidad, como bien lo mencionó Lucía, de esta tierra, ¿no? Y yo creo también que una visión cosmogénica de las civilizaciones prehispánicas siempre ha sido ver a los volcanes o a estos cerros humeantes como dadores de vida y de pues productos, ¿no?, que a ellos les podían servir para poder sobrevivir. Entonces, más que verlo como una entidad de amenaza, lo veían como un proveedor de muchas cosas, ¿no? Y no solamente en el centro del país, como también lo mencionas, en varias culturas mesoamericanas, yo creo que siempre se ha tenido esta visión cosmogénica amigable con los sistemas volcánicos, ¿no? ¿Qué ha pasado en la actualidad? Tanto los volcanes han crecido con las propias sociedades que viven en torno a estas estructuras volcánicas, o qué ha sucedido con la actualidad, o sea, las comunidades modernas que viven alrededor de un volcán, ¿se han adaptado a o la propia vida los ha llevado a no poderse mover de ese sitio? Yo creo que se han ido adaptando porque para ellos es más fácil adaptarse que volver a iniciar en otro lado. Entonces hay varios ejemplos como en México, en el mundo, en donde el crecimiento urbano no se ha detenido. Esos volcanes como el Popo, el Colima, otros volcanes como el Vesubio, no es que tengan grandes erupciones cada año.
Entonces, esos lapsos de tiempo bastante largos hacen que las personas que viven en su alrededor se acostumbren a que no está pasando nada. A lo mejor los abuelos le contaron de ciertas erupciones, pero los nuevos, inclusive los que migran hacia esas zonas, no tienen conocimientos previos, entonces se adaptan. Por supuesto que habría que regular esos crecimientos urbanos alrededor de volcanes activos con base en planes de, ¿cómo se llaman? De planeación territorial que estén asesorados con base en lo científico que determina cuáles son las zonas de posible afectación en caso de erupción. Entonces yo creo que en la actualidad la población se adapta a vivir cerca del volcán. Sería imposible mover ciudades. En México hay solamente un caso de una evacuación de una población en el volcán de Colima, la Hierbabuena, que en el 99 fue trasladada, pero hablamos de unas decenas de familias que fueron reubicadas, porque sí es una zona que, aunque con escenarios pequeños de erupción, podrían estar afectadas. Pero digamos que la población se adapta, pero el problema principal es la migración, porque migran poblaciones que ven el volcán, que si en la actualidad no tienen ninguna actividad, no saben qué le pasó. Entonces hay varios ejemplos de tragedias por poblaciones que migraron y no sabían del peligro al cual estaban expuestos. Entonces eso es un factor muy importante que ahorita se está estudiando para entender el impacto de migración en zonas que están expuestas a cualquier fenómeno natural, no solamente volcanes. Ahorita estamos hablando de volcanes, pero puede ser de sismos o deslizamiento, inundaciones. Ahora, con lo que menciona la doctora Lucía Capra, me gustaría preguntarle a la doctora Rocío Vázquez, Rosario, ahora que estamos platicando, ambas son vulcanólogas, pero tienen cierto conocimiento o la necesidad de tener ese conocimiento histórico. ¿Qué papel juega justamente conocer la historia de una población que vive en torno a un volcán para que ustedes como vulcanólogas puedan determinar los riesgos, o sea, conocer el pasado para poder conocer el presente e incluso prever lo que pueda pasar en un futuro? Pues yo creo que más que conocer, sí es muy importante evaluar la situación histórica de la población, pero es sobre todo para cuestiones de prevención de los riesgos volcánicos. Es de suma, o por no decir vital importancia, conocer la historia, pero del volcán en sí, ¿sí? Saber cada cuánto hace erupción, qué tipo de erupciones volcánicas hace, los productos que emite, hasta dónde son capaces de llegar, con qué frecuencia tiene erupciones volcánicas, las características de los productos que emite, si son erupciones volcánicas, digamos, más o menos no con tanta potencia o no tan peligrosas como lo es una erupción a lo mejor de tipo efusivo, en la que tiene más flujos de lava, o si es una erupción explosiva, en la que puede tener desarrollo de columnas eruptivas verticales, que puede arrojar ceniza, que puede desarrollar flujos piroclásticos, como el que tuvo lugar en el volcán de fuego de Guatemala hace unos años. O sea, es muy importante conocer la historia del volcán, ¿no? O sea, así como es importante conocer la historia de las poblaciones y hasta dónde se han movido y qué amenazas han tenido durante los años que han vivido en esa zona aledaña al volcán, es aún más primordial conocer el comportamiento del volcán en sí, porque esa es la forma en la que nosotros podemos decir o poder planear o integrar incluso un mapa o tomar medidas para prevenir cualquier impacto negativo hacia la población que está expuesta ante ese volcán. Claro, gracias Rosario. ¿De qué manera es que ustedes como vulcanólogas pueden conocer esta historia del volcán? ¿Qué herramientas tienen, tanto científicas, van a campo? ¿Qué es lo que hacen para poder conocer? Principalmente hay que ir a campo. Es como cuando vas con el médico y te preguntan tus abuelos, tuvieron presión alta, diabetes, igual. Nosotros tenemos que saber qué hizo en el pasado el volcán, como decía Rosario, para poder cuáles podrían ser los escenarios más probables. Entonces en campo necesitamos mucho trabajo para levantar secciones estratigráficas, describir los depósitos, porque a partir de los depósitos podemos definir los parámetros de las diferentes erupciones, su magnitud, alcance máximo y sobre todo la edad.
porque hay volcanes que tienen un comportamiento cíclico, que cada 1000 años tienen el mismo estilo eruptivo, y hay otros volcanes que son completamente impredecibles. Entonces debemos saber cuándo ocurrieron las erupciones pasadas, con qué frecuencia, con qué magnitud, hasta dónde llegaron sus depósitos, para que después regresemos a la oficina y empezamos a manipular. Desde hace 20 años ya existen varios códigos numéricos que permiten reconstruir esas erupciones en la computadora. Entonces puede recalibrar esos modelos numéricos con base en las evidencias de campo, reproducir esas erupciones y ver qué impacto podrían tener en caso de que vuelvan a ocurrir. Y con base en eso ya se pueden hacer mapas de peligro. Quisiera que la doctora Rosario Vázquez nos hablara acerca de los riesgos que asume una población que vive en torno a un volcán activo. Pues mira, te podría hablar de lo vulnerable que puede ser una población que está asentada ya sea en las faldas o sobre los flancos de un volcán activo, ¿no? O que también los volcanes que no han tenido actividad durante los últimos 5.000, 10.000 años también pueden tener sus peligros asociados, porque el material con el que están compuestas o por el que están recubiertas sus laderas es capaz de poder producir flujos gravitacionales, o sea, flujos que vienen desde la parte alta del volcán hacia la parte baja donde normalmente están asentadas las poblaciones, y desarrollar estos fenómenos que se denominan lahares, que pues pueden tener también un impacto negativo en la población. Y este tipo de eventos pueden ocurrir incluso cuando los volcanes tuvieron un tiempo muy largo en el que no han presentado una actividad tan evidente, ¿no? Aparte de estos, de los lahares, que normalmente se dan en las barrancas o en los canales de drenaje natural de los volcanes, tienen dos componentes principales, como lo son todo este material que se encuentra en los flancos, que es arrastrado, que puede ser por ejemplo en la temporada de lluvias, que es arrastrado hacia las partes bajas, y es como si esta fuera una mezcla ahí de cemento con árboles, con todo lo que pueda arrastrar, y puede pues inundar las partes bajas, pero también tiene un poder de impacto todo lo que acarrea, porque pueden ser bloques de hasta 2 metros incluso de diámetro de roca, que pueden chocar con las paredes de la infraestructura, ¿no? Por no decir que pues va a bloquear carreteras, puede destruir edificios, puentes, etcétera. Ese es uno. Otro tipo de impactos que puede llegar a tener la población es los flujos de lava, que ese tiene la ventaja de que como se mueve a una velocidad mucho menor, pues sí tienen la opción, ¿no?, de poder ser evacuados a tiempo. Aunque no es que puedas poner tú una placa ahí para evitar que siga avanzando el flujo de lava, pero tiene la ventaja de que te da suficiente tiempo para poder evacuar. Hay otros, como lo es la ceniza volcánica, que aunque no parece una amenaza tan inminente, ¿no? Porque dices, al final de cuentas, cuando tiene lugar la erupción volcánica y cae la ceniza, ya no es que caiga tan caliente, ¿no? Pero una acumulación de ceniza en los techos de los edificios, de las poblaciones, dependiendo del tipo de techo con el que estén elaborados, sí puede llegar a colapsar los techos, y todo lo que haya en su interior pues puede sufrir daño, ¿no? Esos serían, yo creo, que de los principales peligros asociados a una actividad volcánica, o como lo que ocurrió, y voy a mencionarlo de nuevo, en el volcán de fuego de Guatemala en el 2018, de que los flujos piroclásticos llegaron hacia las poblaciones, no estaban muy seguras de cómo reaccionar, y desafortunadamente la forma en la que tuvieron lugar estos flujos pues sí llegó a arrasar con localidades enteras, ¿no? Se vieron sepultadas por los fragmentos de roca y de ceniza a altas temperaturas, que se movían a altas velocidades con gases sumamente calientes. Claro, y ahora llama la atención esto que comenta la doctora Rosario Vázquez en relación con cómo es que responden las personas ante estos peligros inminentes cuando hay una erupción volcánica, y cuál es esta percepción ante el peligro que tiene la sociedad. Doctora Lucía Capri. Sí, una labor muy importante es, cuando hablamos de riesgo, eso implica la vulnerabilidad física, lo que le acaba de describir Rosario, y la otra la vulnerabilidad social.
Entonces hay una labor muy importante que se hace a través de entrevistas, por ejemplo, para saber qué percepción de riesgo tienen las personas que viven en esas zonas expuestas. Entonces se le pregunta si saben dónde viven, a qué tipo de peligro podrían estar expuestas, cuáles podrían ser los efectos, si estaría dispuesto a evacuar en caso que las autoridades le dieran indicaciones. Y paralelamente se hacen encuestas más de carácter demográfico para saber, por ejemplo, la edad de las personas que viven, el género, cuántos niños hay, cuántas personas adultas, y también un censo de los animales, porque normalmente las poblaciones más expuestas son las que viven cerca del volcán, y las que viven más cerca del volcán, como en México, son poblaciones rurales y que tienen sus animales de granja, que son su fuente principal de bienestar. Entonces, cuando tenemos que evacuar esas poblaciones, si ellos no están, realmente no tienen la percepción de riesgo al cual están expuestos, y no tienen la seguridad de que las autoridades van a proteger su hogar y sus animales, no van a salir de sus casas. Entonces van a estar expuestas a sufrir daño y perder la vida durante un evento. Entonces se hacen, por ejemplo, simulacros de evacuación. Se evacúan las poblaciones, pero también se evacúan las granjas. Entonces hay albergues para las poblaciones, pero también hay albergues para los animales de granja, para que las personas se sientan más seguras y puedan acceder a ese movimiento. El problema principal después es que si hay crisis y se evacúa las poblaciones y no pasa nada, la siguiente ya no te creen. Entonces se requiere una labor social que es tan importante como la labor que hacemos nosotros como científicos, de que estudiamos la actividad del volcán, en estudiar el comportamiento de las poblaciones. Muy diferente, por ejemplo, la percepción de riesgo que tienen las mujeres y los hombres. Las mujeres somos mucho más organizadas. Cuando hay evacuación, las mujeres son lo que organizan los chicos y todo, y salen. Los hombres, perdón, pero andan un poco más están como con el miedo de perder sus cosas. Y entonces hay mucha labor que es necesario hacer para conocer la percepción de riesgo de esas personas, convencerlas en que si hay que evacuar, hay que evacuar. Entonces una labor importante es no ir como autoridad en decirle van a tener que evacuar, sino como casi amigos. Porque lo que hay que enseñarle a ellos es que se autoevacúen. Hablo de esas zonas rurales, que entiendan el comportamiento del volcán y llegan a la decisión de entender si va incrementando la actividad o de entender los boletines que emiten los que se encargan del monitoreo, y ellos se organizan para autoevacuarse, porque las autoridades no siempre van a poder llegar a tiempo para evacuarlos. Entonces hay ejercicio, sobre todo en Centroamérica, muy positivo de cómo entrenar las poblaciones a hacer autoevacuación. Claramente dándole los medios de transporte y todo, pero que se puedan autoorganizar y sepan a dónde ir ellos y sus animales. Lo que estamos escuchando ahora de la doctora Lucía Capra es que bueno, es un trabajo multidisciplinar, de estudiar los volcanes y de apoyar a las comunidades que pueden verse afectadas. En ese sentido, doctora Rosario Vázquez, ¿qué papel juega, en este caso, la vulcanología, ustedes como científicos, para poder aportar esta información necesaria tanto a las autoridades como a las comunidades, incluso a los medios de comunicación, para transmitir los mensajes correctamente y poder tener una población lo más segura posible? Sí, pues yo creo que sí deberíamos de tener un papel fundamental en esta estructura, ¿no?, de las etapas. Una vez que nosotros como vulcanólogos, obviamente nuestra responsabilidad principal es conocer el sistema volcánico, ¿no? Saber si tiene las características que nos den a nosotros la idea o las evidencias necesarias como para pronosticar que el volcán tal vez está preparando para tener una erupción, ¿no?, y que puede representar una amenaza real para las poblaciones aledañas. Y bueno, para eso, pues obviamente, aparte de lo que hemos estado aquí discutiendo, de qué es lo que realizamos, entre conocer la historia del volcán, saber con cuánta frecuencia tiene erupciones volcánicas, hasta dónde pueden llegar sus productos,
es también determinar o el poder localizar en dónde están ubicadas las poblaciones, bajo qué tipo de amenazas se encuentran, si es por flujos piroclásticos, si es por caída de ceniza o por lajares, y pues obviamente desarrollar las herramientas que puedan servir para comunicar a la población o a las comunidades rurales el tipo de amenaza bajo el que se encuentra, ¿no? Que lo puedan comprender, que lo puedan aceptar y que sepan cómo actuar ante una eventualidad. Pero bueno, nosotros desafortunadamente luego no siempre tenemos esta oportunidad de llegar directamente a las comunidades, sino que hay como una etapa intermedia en la que bueno, nosotros generamos herramientas o productos como los mapas de peligro, que este tipo de herramientas les sirve a las autoridades, llámese de protección civil o a los gobiernos locales, estatales, municipales, lo que sea, para que ellos conozcan también cuáles son las zonas más vulnerables ante un determinado tipo de fenómeno u otro, y también que ellos, o sea, esta responsabilidad no nada más es de nosotros, no es una responsabilidad compartida por todas las partes, pero obviamente pues ellos que están ahí en el lugar y que saben pues toda la infraestructura que hay en la localidad, que sean capaces de poder desarrollar planes operativos ante una emergencia, ¿sí? Si nosotros les presentamos un mapa, y obviamente también tenemos esta responsabilidad de, bueno, ahí está el mapa, ¿no? Hagan con él lo que quieran. No, o sea, se trata de explicarles qué es lo que significa ese mapa, que ellos lo comprendan y que sepan, por ejemplo, cuáles son las zonas de evacuación o cuáles son las rutas de evacuación que ellos deberían de tomar, o las zonas menos propensas a sufrir daños, como para que ahí sepan que en caso de una crisis eventual eruptiva, puedan tener en esa zona, digamos, de menos riesgo o más o menos segura, pues tener ahí las zonas para poder mover a las personas, ¿no? Para poder evacuarlas en caso de una crisis. Y obviamente también nosotros debemos de tener como este link, porque bueno, luego las autoridades, como también lo mencionó Lucía, o sea, el chiste no es llegar con esa medalla de no, tienes que hacer lo que yo te digo, o sea, no. El chiste es que sea pues una colaboración, ¿no? Entre todas las personalidades, para que sepan que es por su bien, que no es para tratar de aprovecharse de la población, sino para tratar de evitar un desastre, ¿no? mayor en caso de una crisis. Y yo creo que ahí está el papel fundamental, ¿no? O sea, brindar las herramientas, pero también ayudar a las autoridades a que permeen la información que le estamos brindando, para que puedan desarrollar planes operativos, o incluso hasta, en caso de que tuviéramos demasiada suerte y suficiente presupuesto, hasta incluso tener alguna infraestructura o medidas de prevención o mitigación ante una eventualidad en el futuro. Y bueno, ¿qué podemos hablar respecto al avance tecnológico que ha tenido el campo de la vulcanología, sobre todo en esta parte del monitoreo de los volcanes? Actualmente, bueno, me imagino que no los estudian de la misma manera que hace un siglo, y que ahora la incorporación de nuevos instrumentos les ha permitido tener mayor cantidad de datos que lo que tenían en el pasado. Sí, claro, ha mejorado la tecnología y también han bajado los precios, entonces ya es un poquito más accesible. Entonces el monitoreo clásico de un volcán son estaciones sísmicas, porque a través de la sismicidad se puede ver si hay fluido ascendiendo en el conducto, eso sería magma ya ascendiendo, pero acoplado a monitoreo químico, porque el cambio de la composición química de las fumarolas también nos puede decir si está llegando magma nuevo en la cámara magmática, si hay una recarga, y etcétera. A eso se han acoplado recientemente otros tipos de monitoreo, desde satélites, por ejemplo. Ahorita ya hay imagen de satélite de alta resolución que, por ejemplo, pueden medir anomalías térmicas. Entonces, en el interior del cráter, que desde afuera no se puede observar, y volar con helicóptero es muy caro, ver si hay anomalía térmica, entonces hay domos creciendo en el cráter, o otras imágenes de satélite que permiten detectar si el volcán se está deformando antes de ciertas etapas eruptivas, las de mayor magnitud, los flancos del volcán se infla. Entonces hay imágenes de satélites que permiten medir ese tipo de deformación. Hay otros tipos, ahorita con los drones son una maravilla. Entonces, en lugar de volar helicóptero, por ejemplo, en el volcán de Colima ya volamos drones adentro del cráter. Entonces podemos ver qué está pasando. Además, a los drones, ahorita hay drones de suficiente fuerza que permite sostener sensores térmicos
Entonces, acercarse todavía más a la posible fuente de calor o sensores de láser que permiten medir la topografía con altísima resolución. Entonces, eso permite ver si el volcán nuevamente está deformando o hacer evaluaciones espaciotemporales de algún cambio superficial. Entonces, ahorita se tienen muchísimas más herramientas, esas son solamente algunas. Y gracias a esa nueva tecnología de procesadores de bajo costo, se permite, puedes siempre tener el sensor caro y de mayor resolución, pero puedes intensificar la red de monitoreo con sensores de bajo costo. Entonces puedes tener una imagen casi en tiempo real de lo que está pasando en el interior del volcán. Y la dificultad a veces es que hay vandalismo y se roban esos sensores. Entonces es más fácil comprar el sensor que hacer todo lo demás. Bueno, pues hemos explorado un poco todo lo referente a los volcanes, a su estudio, a la historia que hay detrás de ellos y a de cómo la sociedad debe responder ante los peligros a los que está expuesto si es que vive en torno a uno de ellos. Y bueno, no me queda más que agradecer a la doctora Rosario Vázquez Morales, profesora de la ENES Juriquilla, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Julieta, y gracias a la audiencia también. Y a la doctora Lucía Capra, directora del Centro de Geociencias, también de la UNAM Campus Juriquilla. Doctora, gracias. Muchas gracias, Julieta, un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Julieta Espinosa y los espero la próxima semana. Científicamente.